Muy buenos días, tengan todos. En nombre de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del segundo informe de coyuntura económica que año con año realiza el FUNIDES 3 veces. Antes de iniciar con esta presentación, les invito a ponernos de pie para escuchar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Antes de conocer los datos obtenidos en este segundo informe, dejo con ustedes a nuestra presidenta de la Fundación, la señora Aurora Gurdián de Lacayo, quien nos dirigirá unas palabras. Estimados amigos y amigas de FUNIDES, el día de hoy nos acompaña en este evento funcionarios del gobierno, el presidente del Banco Central, don Ovidio Reyes, y otros funcionarios, representantes del sector privado, funcionarios del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados, amigos de la sociedad civil, docentes y estudiantes universitarios, amigos de los medios de comunicación y otros invitados. Quiero hacer una mención especial al señor Ted Gere, nuevo director en Nicaragua para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quien está participando por primera vez en este evento. Antes de todo, quiero agradecerles por su presencia y participación, que es para nosotros de mucha importancia. En esta ocasión, nuevamente, tenemos una transmisión en línea y agradecemos también a esas personas que nos están siguiendo a través de ese medio y los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios. FUNIDES, fiel a su misión de promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en Nicaragua, continúa brindando periódicamente información y análisis en temas económicos, sociales e institucionales. Todos estos basados en los principios de democracia, libre empresa y bajo un marco institucional sólido y de respeto al Estado de Derecho. Hoy presentamos nuestro segundo informe de coyuntura económica del 2015, que abarca el desempeño de la economía durante el primer semestre y las más recientes proyecciones de crecimiento para los años 2015, 2016 y 2017, así como los resultados de nuestras últimas encuestas a consumidores y empresarios. También estamos incluyendo un capítulo sobre los factores que inciden para conseguir un empleo pleno en Nicaragua, siendo la educación y la desigualdad de género las más importantes. En FUNIDES hemos identificado grandes retos que tenemos como país y necesitamos
acelerar el crecimiento económico de manera inclusiva y sostenible. Esto para reducir la pobreza. Para ello, consideramos necesario ponernos como una meta crecer en forma sostenida a tasas anuales de al menos 7%, en base sobre todo a un incremento en la productividad y en la eficiencia. Para lograrlo, la Fundación ha venido promoviendo una agenda de nación con elementos que consideramos vitales y complementarios entre sí, primordialmente fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad, así como mejorar la calidad de la educación pública. Seguimos comprometidos en hacer investigaciones, análisis y propuestas encaminadas a promover el debate y obtener consenso para el progreso de nuestra Nicaragua. Esto nos lleva a continuar enfatizando la importancia de la transparencia y el uso adecuado de la información, base para la formulación, implementación y seguimiento a las estrategias nacionales y a las políticas de desarrollo del país. Finalmente, como presidenta de la Fundación y en nombre de los miembros de FUNIDE, quiero agradecer a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a la Cooperación Suiza para el Desarrollo y a la Cooperación Alemana por su constante e invaluable apoyo. Igualmente, quiero reconocer a los más de 50 donantes del sector privado que juntos hacen posible el desarrollo y fortalecimiento de FUNIDES. Antes de la presentación del director ejecutivo, el doctor Juan Sebastián Chamorro, queremos compartir con ustedes nuestro video institucional, que es primera vez que compartimos en público. Muchas gracias. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Imaginemos fragmentos dispersos en los cuales se refleja una parte importante de nuestra realidad socioeconómica nacional. Solo si logramos unirlos, podremos ver el reflejo de la realidad en su totalidad, entenderla y trabajar para mejorarla. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, ha venido promoviendo la unión de dichos fragmentos, generando información de calidad para formular propuestas para acelerar nuestro crecimiento económico y elevar el bienestar de nuestra población. Yo creo que FUNIDE ha venido a llenar un vacío que existía en este país. Tenemos en FUNIDES un monitor, digamos, que nos va orientando para ir encauzando nuestras toma de decisiones. Los centros de pensamiento como FUNIDES son indispensables para el desarrollo económico y social de cualquier nación, por el rol que desempeñan en la articulación de diferentes sectores para la promoción en consenso de una visión de país. FUNIDES elaboró un documento que nos permitió a la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua darnos cuenta que sí podíamos aumentar el rendimiento por manzana de café en nuestro país. Y algo más, fue importante porque eso fue una base que nos permitió discutir una ley que se creó, que es la Ley de la Transformación de la Cafecultura en Nicaragua. FUNIDES ha venido promoviendo los temas prioritarios para el desarrollo de Nicaragua, con el fin de aportar a la búsqueda de soluciones a estos temas. FUNIDES implementa una agenda de investigación que comprende informes de coyuntura económica que proveen un análisis oportuno y objetivo sobre la situación y perspectivas económicas del país, y además presentan propuestas de políticas públicas. Informes de institucionalidad económica que analizan el funcionamiento de instituciones claves para el clima de negocios en Nicaragua. Estudios especiales, documentos de trabajo, de política y notas técnicas que tienen como objetivo impulsar el debate informado sobre temas importantes para el progreso del país. Para nosotros los periodistas, los informes de FUNIDES han sido sustanciales, son una herramienta fundamental para nuestro análisis, para valorar el desempeño económico del país, para ver cómo marcha la economía nacional. Ubican un tema sobre el cual centramos nuestra atención y comenzamos a trabajar en cada uno de estos temas
tratando de sacarle el máximo provecho posible. Por medio de la divulgación de análisis y estudios sobre temas económicos, sociales e institucionales, FUNIDES ha contribuido a que diferentes sectores del ámbito nacional estén más informados de desafíos que tenemos los nicaragüenses para alcanzar un mayor progreso. En mis clases, el material investigativo de FUNIDES es de riguroso estudio, es material de debate, es material de análisis, es material de evaluación. Los trabajos de FUNIDES se han convertido en una fuente primaria de información sobre aspectos importantes y claves de la economía del país. Los trabajos que FUNIDES ha hecho sobre aspectos particulares del mercado laboral, de la situación de la educación en el país, también han sido contribuciones importantes. Como referente creíble, FUNIDES alimenta el diálogo sobre el futuro del país, por ser una fundación que implementa las mejores prácticas internacionales de gestión administrativa, financiera y operativa. Ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional. FUNIDES es una pieza fundamental para contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Su compromiso es la promoción del diálogo informado, para alcanzar nuevos consensos encaminados a acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza en Nicaragua. FUNIDES, con el apoyo de sus colaboradores y de todos los nicaragüenses, continúa promoviendo el desarrollo económico y social del país. Como vimos en nuestro video, con el fin de promover el desarrollo económico y social de Nicaragua, la Fundación realiza 3 informes al año para conocer cómo está la situación de nuestro país y cómo afecta a los nicaragüenses, a las instituciones estatales, a la empresa privada. Para conocer a detalle los resultados del segundo informe, cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Juan Sebastián Chamorro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera reiterar el agradecimiento a las instituciones que hacen posible este evento, a AID, muchas gracias. Quiero además agradecer a Ted y a William, que por primera vez nos acompañan el día de hoy. Esperemos ha sido visitantes al informe de coyuntura económica. Quisiera agradecer también a la cooperación alemana, a la cooperación suiza, y a la cooperación de todo el sector privado que nos apoyan en FUNIDES y hacen posible la realización de este evento. Antes de hablarles de la coyuntura económica, quisiera darles un aviso. El día 25 de noviembre vamos a tener el honor, el privilegio de tener al economista James Robinson. James es coautor del libro ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? Es considerado una de las principales obras económicas recientes que explica los procesos de desarrollo económico en el mundo y por qué fracasan las naciones. Entonces le hemos pedido a James a que nos acompañe el día 25 de noviembre. Va a ser un evento de mediodía con un almuerzo incluido para que nos comparta sus recomendaciones, sus hallazgos de por qué los procesos de desarrollo se generan en los países y por qué no se generan en otros países. Va a ser una experiencia muy interesante. Quisiera reiterar pues, de que FUNIDES es más que el informe de coyuntura económica, es un centro de pensamiento que trata de generar debates, ideas sobre el desarrollo, el crecimiento económico del país, y esta es una excelente oportunidad para poder entender y conocer de la experiencia de alguien que ha investigado el proceso de desarrollo económico en todo el mundo, tiene mucha experiencia en América Latina, de por qué fracasan o por qué son exitosos los países también. Puede leerse de una manera positiva el libro. El libro va a estar disponible en Hispamer y realmente lo recomiendo como un libro de mucha importancia. Informe de coyuntura económica. Tenemos que la actividad medida por el índice mensual de actividad económica, el IMAE, viene en un proceso de desaceleración que lleva aproximadamente año y medio de una manera más
acelerada, esta desaceleración de 3.6. Este es el IMAE medido en el crecimiento de los últimos 12 meses. Y realmente tenemos aquí una situación en la cual está ocurriendo, como lo he mencionado, desde el 2014. Los sectores, tenemos diferentes elementos que están influyendo en este crecimiento. Todavía la economía está creciendo, no es que la economía no esté creciendo, está creciendo a una tasa más lenta. Tenemos un incremento importante de la construcción, 31.3% de crecimiento de la construcción. Este es un índice bastante notable, lo empezamos a notar a principios de noviembre del año pasado, tuvo un pico bastante alto en enero, febrero, y es bastante visible, digamos, el aporte que ha tenido el tema de la construcción en este primer semestre del año. Tenemos también el sector financiero, que con relación al informe pasado había crecido el 11%, en este momento está creciendo un poco menos del 8%, y el sector comercio está generando un crecimiento mayor al del primer informe. El primer informe teníamos un 5% y ahora está, como pueden ver ustedes ahí, creciendo al 6%. Entonces tenemos tres sectores que están creciendo con cierto dinamismo, pero tenemos tres sectores que en el primer semestre del año han sido afectados. La manufactura, básicamente por la eliminación de los TPL a principios de año, y una disminución en los pedidos de zona franca no asociados a textiles. Tenemos también una caída en el sector de agricultura y en minas, producto de la disminución de los precios del oro, particularmente la minería metálica. Este crecimiento del 31%, por el tamaño pequeño que tiene la construcción en el Producto Interno Bruto, hace que de ese 3.6 se aporte un punto de este crecimiento. 31% de crecimiento trae un punto de crecimiento de la economía. El comercio, para que vean un poco la importancia que tiene el comercio en la economía, con un 6% de crecimiento, aporta un 0.8 de crecimiento total de la economía. De tal manera de que parte de este crecimiento que estamos viendo se debe en parte a este crecimiento alto de la construcción, y esperemos, ahí van a ver un poco en las proyecciones lo que pensamos que puede ocurrir con las inversiones y la construcción, pero está basándose en un crecimiento bien alto de la construcción del 31.3%. Transporte y comunicaciones continúan creciendo, y estos tres sectores donde ha habido un decrecimiento, pues se ve, digamos, el impacto hacia abajo en la tasa de crecimiento que tiene. Por el lado de la demanda, tenemos para enero y junio, el IMAE que se puede medir de distintas maneras. Una forma es medirla el promedio de los últimos 12 meses. La otra forma de medirla es el crecimiento interanual entre enero y junio del 2015 versus enero y junio del 2014. Este último tiene una medición ya no de 3.6, sino de 3.2, lo cual es natural porque como viene dándose esta desaceleración, estima es menor. Sin embargo, aparece con tasas de crecimiento aproximadamente 24%, el tema de las inversiones. El gasto público, tanto en el gasto corriente como el gasto de capital, tiene un cierto crecimiento, específicamente más el de capital que el gasto corriente, pero las exportaciones, y tal vez este es el elemento más cambiante entre el informe pasado y el actual, un desempeño de las exportaciones debajo de lo usual, un crecimiento de crecimiento negativo 4.8 en términos reales y nominales, algo que no ocurre desde los años posteriores a la crisis financiera mundial del 2009. O sea, una situación bastante inusual con relación a las exportaciones, que es realmente el elemento más importante de cambio entre el informe primero de este año de abril y el actual. Y las importaciones, producto de un buen mantenimiento del sector comercial,
sí se ha acelerado. Recordemos que las importaciones entran como signo negativo. Tenemos un crecimiento del 11%, cuando en el informe pasado era del 7%. O sea, una disminución de las exportaciones y un aumento de las disminución de las exportaciones y disminución de las importaciones. Para analizar en mayor detalle el tema del consumo, lo perseguimos, lo estimamos a través del seguimiento de una serie de variables económicas. Uno es el crédito, el otro son las remesas, crecimiento del INS, y todos los factores indican que el consumo, que es un componente grande de la economía, está manteniéndose relativamente constante y a precio y a tasas de crecimiento relativamente estables, de tal manera que el consumo privado del país no pareciera estar pasando un mal momento, todo lo contrario, un elemento de estabilidad en la economía. Analizando un tema de las inversiones, esta lo vemos a través de la importación de bienes de capital, el IMAE de la construcción y el gasto público e inversión, tanto del gobierno central como el sector público consolidado. También los números aparecen bien, tenemos una estimación de inversión privada creciendo al 23%, impulsada obviamente por el tema de la construcción, que como vieron está creciendo 31%. La gran pregunta que nos hacemos para el resto del año es qué va a pasar en el resto de este segundo semestre, si este impulso se va a mantener. Entonces, viendo en detalle mensualmente las importaciones de bienes de capital y el IMAE de la construcción, vemos que efectivamente desde noviembre, enero, marzo, ambas variables que indican las inversiones tuvieron un pico bien alto, inclusive arriba del 31%, pero en los últimos 2 meses del semestre se mira una suerte de desaceleración, lo cual nos lleva en este momento a pensar de que ese 31% de crecimiento va a cerrar un poco más abajo en el resto del año, porque tenemos cierta evidencia aquí en los últimos meses que efectivamente está bajando un poco. Va a cerrar a tasas grandes, a tasas elevadas, ahí lo van a ver ustedes en las proyecciones, pero no creemos de que se vaya a mantener la tasa de crecimiento de arriba del 30%. Eso es un insumo muy importante para las proyecciones. Inflación baja. Este es un patrón que se está viendo en todos los países de Centroamérica. A pesar de que las expectativas de inflación de la población no se han reducido, permanece, digamos, la idea de que los precios están altos y que hay productos efectivamente que sí están subiendo, como la carne. La canasta total de impuestos está creciendo 3.1%, una tasa bastante baja. Si uno lo ve por componente, una cosa muy interesante que ha pasado es de que el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas, que generalmente ocupa el primer lugar, está ocupando uno de los últimos, con 2.3, y permanece en alto. Esto es un tema que lo hemos notado en los últimos informes, una persistencia alta de la inflación en temas de educación y en el tema de bebidas y alcohólicas y tabaco y restaurantes y hoteles. Estos 3 componentes persistentemente presentan una tasa de inflación alrededor de estos mismos números de 7 a 9%. Obviamente cada uno de estos componentes tiene un peso diferente sobre la canasta inflacionaria. El índice de alimentos y bebidas alcohólicas es el más pesado, el más fuerte, y con este 2.3% aporta a este 3% de inflación que tenemos actualmente casi el punto completo, 0.85, ¿verdad? Entonces esto te da una idea de la importancia que tiene la canasta, que con solo un crecimiento sobre sí mismo de 2.3 genera sobre la inflación general casi el punto. En el informe pasado, este número de bebidas no alcohólicas y alimentos era de 3.4, teníamos una inflación alrededor de 7, entonces era casi el 50%. Entonces, algo positivo, ¿verdad?, de que en este componente de inflación está un nivel bajo, esperemos que se mantengan, ¿verdad? Ha habido alguna discusión, plática sobre algunos componentes de la inflación, en particular el combustible. Estaba viendo en un informe de Guatemala,
el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, donde registra la evolución del precio de las gasolinas y el diésel con relación en el tiempo y con relación a los demás países de Centroamérica. La línea punteada es el crecimiento del petróleo. Hemos puesto Estados Unidos, que es la línea roja, que es, digamos, el país que más se acerca, digamos, a la variación del precio del combustible a nivel mundial, precio del petróleo, con una correlación de aproximadamente 75%. Y luego tenemos el resto de países de Centroamérica. Nicaragua es la naranja. Si bien es cierto, en algunos momentos Nicaragua bajó el precio más que otros países como Honduras y Costa Rica, en esta última etapa, posterior a la estabilización de precios del petróleo, tenemos que la disminución de precios ha estado muy cerca y tal vez un poco encima del resto de los países centroamericanos. O sea, en todos los países se ha movido de una manera similar y en Nicaragua es donde quizás se ha movido menos en el caso de la gasolina regular en dólares. Podría ser distinto el caso del diésel o la gasolina super, pero hay un movimiento general en todos los demás países. Eso un poco para contarle la historia del precio del combustible. El crecimiento de asegurados del INSS se aceleró de 6 a 7% con este informe nuevo. Obviamente, cuando hay un aumento en la construcción, los afiliados al INSS en el tema de construcción aumentan. Recordemos que la construcción estaba creciendo a tasas negativas el año pasado, y entonces esto hace tasas relativamente elevadas. Aumentó en solamente 4 meses de menos de 3% a un 11%, y esto hace pues de que tengamos un crecimiento del 7%. Como la inflación está relativamente baja, los salarios reales de los asegurados se mantienen alrededor del 1% de crecimiento. Estos datos no incluyen junio, donde tenemos una inflación todavía un poco más baja, y esto va a hacer que el salario real de los asegurados se mejore un poco. Sobre el sector externo, como les decía, una variante importante con relación al informe pasado son las exportaciones. Las exportaciones, medidas tanto nominal como realmente, cayeron un 4.8%. Las importaciones se han mantenido prácticamente al mismo nivel que el año pasado, algunos rubros que han incluso aumentado. Esta gráfica difiere totalmente a la que les presentamos en el último informe. En el último informe prácticamente todos los productos de exportación estaban aumentando. En este caso, todas las 4 categorías las 3 categorías que seguimos han tenido una disminución. Las mercancías, principales productos, y la zona franca. Entonces tenemos una situación en la cual el tema de exportación es un tema obviamente de preocupación. Cuando vemos la canasta de principales productos, esto es una lista no completa, sino más representativa que otra cosa, vemos que productos importantes como el maní, el oro, la carne, están en terreno negativo. El oro, ¿verdad?, es el que 13%, y productos bien clave y bien sensibles como el café. El café representa el 29% de nuestras exportaciones. En el informe pasado estaba en un 15% y se ha bajado a un 4.5%. De tal manera de que si el café pasa a terreno negativo, el escenario puede ser menos favorable. Yo le pedí al equipo técnico de Funides que revisara la estacionalidad de las exportaciones, y realmente julio y agosto son buenos meses exportadores, pero de ahí, digamos, noviembre y diciembre no son buenos meses exportadores. Entonces, pues porque prácticamente las cosechas, el café, un buen ejemplo, no sale sino hasta en marzo, ¿verdad? Entonces, en la segunda mitad del año se caracteriza más por la importación más que la exportación. Entonces tenemos que estar siguiendo muy de cerca la evolución de las exportaciones en este segundo semestre, porque eso va a depender mucho cómo vamos a cerrar el año en crecimiento. Para resaltar el tema del café, con este 4.5% de crecimiento que está registrado al día de hoy, aporta a las exportaciones más de un punto porcentual a este crecimiento. De tal manera de que si ahorita estamos cayendo un 5%, si el café cae
podría este número ser mayor. Así que muy atentos a la situación que podamos tener en el tema de las exportaciones en el curso de este año, ¿verdad? Quisiera también referirme a un caso muy particular. Estamos exportando en el país aproximadamente 520 millones de dólares en arneses automovilísticos. Esto ha sido una cifra que no ha pasado desapercibido por mucha gente, pero se está convirtiendo en un elemento muy importante de exportación. Los arneses tuvieron un pico en el año 2013, en el año 2014 estuvieron casi al mismo nivel, con 520 millones de dólares, y este año estamos con pedidos de un 11% menos, pero siguen siendo altos. A la fecha de hoy tenemos 263 millones de dólares de exportación de estos productos, que genera mucho empleo, y eso está influyendo en la disminución de zonas francas también. Eso lo traigo a colación porque yo lo veo no necesariamente como algo malo, es decir, tuvimos un buen año en el 2013, un año más o menos en el 2014, unos pedidos menores en el 2015, pero estamos teniendo un nivel elevado de pedidos de todas maneras. Lo que pasa es que estamos pasando de un pico alto, entonces aquí se combina también en un efecto estadístico de tener un año no tan bueno como los pasados, pero activo en el tema de arneses, pero de todas maneras influye en un crecimiento negativo en el sector de zona franca, ¿verdad? Eso más o menos hablando del sector externo. En el sector financiero, no muchos cambios que reportar, un crecimiento de los depósitos alrededor del 15%, los préstamos aumentando en doble dígito, tal vez se ha reducido algunos puntos, pero igual alrededor del 20%, las tasas de intereses, tanto activas como pasivas, han bajado un poco, pero los márgenes se mantienen, así que en el sector financiero no hay muchas novedades. Una disminución en la cartera de crédito industrial, probablemente por la inauguración de las plantas industriales de este año, que tuvo un crecimiento bien alto la cartera industrial. Este año no es tan así, aunque sigue creciendo. El sector agrícola en el 2015, esto es a junio, ¿verdad? El acumulado de junio muestra un crecimiento un poquito mayor que el del año pasado. Y el resto de las carteras, algunas suben, otras bajan, el comercial siempre subiendo, créditos personales y el ganadero disminuyendo su tasa de crecimiento, pero igual creciendo a tasas bastante elevadas. En el sector público, manejo del balance general de gobierno central bastante bien manejado, con un leve déficit antes de donaciones y un superávit después de donaciones, parecido al registrado el año pasado. Así que por el lado de las finanzas públicas tampoco mucha sorpresa, una disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos totales de gobierno, que desde el 2013 a 2014 se había incrementado, pero en este momento, ¿verdad?, estamos teniendo una desaceleración que para nosotros coincide con la disminución de la actividad económica en el país. Cuando lo vemos por el tipo de impuestos, el 80%, recordemos, de los ingresos tributarios vienen del IR y del IVA. El IR a una tasa del 10% y el IVA creciendo o decreciendo. La explicación que se ha dado en la liquidación de presupuesto es que la reducción de las tarifas eléctricas ha generado más devoluciones de IVA, del IVA local, producto del subsidio a la energía eléctrica. Esa es la explicación que hay detrás de este IVA, y el crecimiento del comercio, de las importaciones, ha hecho que salte las contribuciones tributarias del impuesto selectivo al consumo, componente importado, y de los derechos arancelarios a las importaciones, que está también creciendo. De tal manera de que hay una situación ahí de mayor recaudación en el tema del comercio. El gasto público, gasto corriente, en términos nominales aumentando, pero en proporción al PIB, que había resaltado la última presentación de que había aumentado casi medio punto del PIB, el corriente ha bajado un par de puntos, y el gasto de capital sí ha aumentado 2 décimas como proporción del PIB,
producto de una serie de proyectos en el centro del país, carreteras a Mulucucú y otras en el sector centro del país, que están impulsando el crecimiento de las inversiones públicas. El INS tiene en este momento un déficit de 53 millones de dólares de Córdoba, muy inferior al déficit que tenía hace un año. Sin embargo, con un déficit, básicamente el origen de este menor déficit son mayores contribuciones, la aplicación de la reforma paramétrica del 1%, que empezó a aplicar también este año, y una reducción de casi el 33% de las inversiones del instituto. Entonces esto ha hecho que la posición sea menos deficitaria este año. Sin embargo, si vemos la evolución histórica de los gastos del INS, siempre en noviembre y diciembre hay un gasto fuerte de pago de treceavo, digamos, de pensiones, y proyectamos que cerrará el año con un déficit de aproximadamente entre 600 y 800 millones. El año pasado fue un poco más de 800 millones. Damos un rango bastante amplio porque estamos asumiendo que las inversiones van a continuar siendo reducidas para el resto del año, es decir, la segunda parte del año un 35%, y esto podría tocar la cota inferior del déficit. Si los gastos de inversión se reducen a más del 35%, pues este déficit podría ser menor. No lo sabemos, ¿verdad? Solo estamos haciendo una predicción, pero desde el punto de vista estructural tenemos que recordar que estamos ante un sistema de reparto simple que se financia con las cotizaciones de los cotizantes activos que pagan las pensiones en curso. El número de personas que cotizan activamente para mantener las pensiones en curso es sumamente importante. Esa relación entre asegurado y pensionado, y esta se vino deteriorando en el 2013-2014. De nuevo, un índice importante a seguir en el tiempo para ver la sostenibilidad del sistema. Queremos mantener este número lo más alto posible, es decir, la mayor cantidad de gente que esté cotizando para mantenerle la pensión a los viejitos. Como ustedes saben, seguimos siempre las encuestas a consumidores y a empresarios. A los consumidores le hacemos varias preguntas, pero la principal es: ¿cómo está tu poder de compra con relación al año pasado? Yo les mencionaba de que esta menor inflación registrada no está generando en las expectativas, por lo menos de poder de compra de los consumidores, un cambio significativo. Algunos dijeron que la situación está un poco mejor, es decir, que su capacidad de compra es mayor, pero otros dijeron también que está peor. Entonces, en el neto se mantiene relativamente estable. Luego de la caída que estuvimos reportando fuerte en el año 2014, cuando hubo si bien es cierto, no hubo una tasa de inflación muy alta, sí se concentró mucho en productos sensibles para los consumidores como alimentos, etcétera, y eso generó esa expectativa negativa. El empresario, que tiende a ser más optimista, vemos una caída. Esta es la encuesta julio, la más reciente. Vemos un cierto deterioro en sus perspectivas sobre la situación económica del país. No le preguntamos, ¿está mejor la situación económica para la empresa privada? Disminuyó aquellos que dijeron que está mejor, de 26 a 20, tuvo una caída ya estadísticamente significativa, y los que dijeron que está peor, de 7 a 15, casi que se dobló el número. Sin embargo, todavía estamos en campo positivo. Habría que ver, no preguntamos en más detalle por qué esa expectativa de la economía está cambiando, pero sí tenemos el registro global. También el clima de inversión, un leve deterioro de parte de los empresarios, y cuando les preguntamos las tres principales causas positivas y negativas sobre el desempeño de la economía, el primero que nos dicen es que hay demanda de productos en el país, es decir, hay consumo en el país, disponibilidad de crédito. Tenemos que recordar que esta es una encuesta que se hace a empresarios de cierto tamaño. El objetivo de esta encuesta es recoger aproximadamente el 80-85% del Producto Interno Bruto, de tal manera que nos concentramos en empresas de medianas a bien grandes, de tal manera que para estos sectores no hay un problema de crédito.
No así diría yo para el microempresario, pero para el empresario mediano y grande es un elemento positivo que hay disponibilidad de crédito y la seguridad ciudadana. Cuando se le preguntan sobre factores de incidencia negativa, la corrupción, que no había sido el primer lugar el año pasado, está apareciendo de nuevo como un elemento negativo, el precio de la energía eléctrica y la disponibilidad de mano de obra calificada. La disponibilidad de mano de obra calificada está creciendo de una manera acelerada, lo cual indica una mayor demanda por cargos y puestos de sofisticación y una incapacidad de la oferta laboral de poderlo entregar. Así que este es un tema más estructural que hay que seguirle dando el seguimiento. El balance entre positivos y negativos sigue siendo para el empresariado positivo, es decir, preguntamos como unas 8 características, 8 factores positivas y 8 negativas. El peso que tienen las positivas continúa siendo mayores que las negativas, es decir, los empresarios todavía comparten una visión poco positiva del país y de las condiciones, ¿verdad? Todo esto lleva, digamos, a una serie de reflexiones de lo que está pasando, lo que ha pasado, las proyecciones a nivel global de lo que sigue en la economía mundial, en la economía nicaragüense, que nos hace revisar informe tras informe nuestras proyecciones de crecimiento. Básicamente tenemos una proyección de crecimiento de la economía del mundo de 3.5%, 3.3%, estaba a 3.5% en el último informe. Las proyecciones de crecimiento que usamos las del Fondo Monetario han venido reduciéndose casi continuamente, aunque ahora a una menor tasa. Esta tasa de 3.3% casi no fue revisada la última vez. Sí se revisó, dicho sea de paso, la de Estados Unidos, que bajó de 3.1 a 2.5% de crecimiento para nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, principalmente impulsada por unas huelgas en los puertos de la costa oeste y por problemas del clima en el invierno. El día de hoy fueron presentados los números del segundo trimestre de la economía norteamericana y el reporte fue de 3.7. Realmente fue muy por encima de lo que estaba proyectado. Esto lo presentaron hoy los medios. Así que muy probablemente esta tasa de crecimiento de Estados Unidos sea mantenida o incluso por los resultados de este segundo cuarto vaya a mejorar un poco, lo cual nos conviene. Precios bajos del petróleo, creo que queda claro de que el petróleo se va a mantener bajo durante el resto del año. Eso trae beneficios, beneficia el consumo, pero obviamente también trae hacia abajo el precio de los productos de exportación. Ahí lo tienen ustedes, el crecimiento de Estados Unidos 2.5, la América Latina con un crecimiento bastante pobre de medio punto, impulsado principalmente por desempeños bajos de Brasil y Argentina que pesan fuerte, pero tasas en toda la región bien baja, tal vez con una perspectiva de mejoramiento en el 2016. Para Centroamérica, unas tasas de crecimiento alrededor de 3.5%. La desaceleración de Nicaragua pues, nos está poniendo ahí a competir en el primer lugar de crecimiento ahora con Guatemala, y Honduras viene también mostrando algún grado de incremento en la tasa de la economía. En general, pues nuestro segundo socio, el Mercado Común Centroamericano, va a estar creciendo alrededor del 3,5%. Productos de exportación, en este momento, el café casi nulo, carne negativo, después de un buen año 2014, principio del 2015, azúcar y el petróleo, pues que todos lo conocemos. De tal manera de que tenemos un contexto caracterizado por una desaceleración económica, tanto externa como también local, reducción del precio del petróleo y la energía eléctrica. Esto tiende a generar un efecto positivo sobre el consumo. Caída del volumen y precio de las exportaciones, un tema de preocupación que ya lo he externado, y condiciones desfavorables del clima, estamos un año niño, y cuánto tiempo se va a mantener
este impulso de la construcción y las inversiones. O sea, en pocas palabras, esto resume las condiciones generales de tanto externas como locales en las que nos basamos las proyecciones. Inversión privada, recuerden que estamos hablando de inversiones del 24% a la fecha, de 31% en la construcción. Estamos proyectando que vamos a cerrar muy bien en las inversiones, un 18%. Un 17% parecido al 18% de la estimación oficial. El consumo relativamente estable. Las exportaciones, a pesar de que estamos cayendo 5%, estamos haciendo aquí un acto de estimación optimista, pensando de que podrá haber alguna recuperación. Lo estamos pronosticando en 0, con obviamente un rango un intervalo de confianza que ya toca el campo negativo, o sea que no descartamos de que efectivamente al final del año las exportaciones caigan, pero para fines de nuestra proyección la estamos dejando en 0. El consumo, como he mencionado, bastante estable, las importaciones con una tasa de crecimiento alrededor del 10%, recuerden, estamos al 11%, y el comercio, el sector comercial bastante estable, transporte y comunicaciones creciendo alrededor del 6-7%, que es un sector que ha estado invirtiendo bastante, particularmente la telefonía, y finalmente la agricultura. Nosotros incluimos en nuestras estimaciones el efecto del clima. Estamos en un año niño, un segundo año niño consecutivo, algo que no se había registrado desde que se llevan el registro de estos eventos, pero sí sabemos de que la actividad agrícola se tiende a disminuirse incluso hasta 4 puntos porcentuales. Aquí estamos haciendo el supuesto de que las afectaciones se están dando en el Pacífico, Occidente y zona centro seco, pero que en el centro del país y el Caribe hay menos afectaciones. Entonces estamos revisando la proyección hacia abajo de 5.2 a 2.8% de crecimiento. Es decir, que la agricultura todavía va a crecer, pero a una tasa inferior a la del año pasado y un poco inferior a la que teníamos originalmente, porque hay un efecto de sequía importante. A esto quiero agregarle de que el efecto macroeconómico de lo que es el maíz, por ejemplo, y el frijol, tal vez no sobrepase el 4% del PIB en su totalidad. De tal manera que si estamos hablando del 10%, del 30%, de ese 4%, estaríamos hablando que a nivel macroeconómico son efectos bastante reducidos. Pero el punto aquí es que además de haber un efecto macroeconómico, tenemos la importancia social de la cantidad de productores pequeños, sobre todo, que dependen del maíz y del frijol, particularmente el maíz, que es de primera. Tuvimos una primera muy errática y esto se traslada más del ambiente macroeconómico al ambiente social, ¿verdad? Un tema muy importante. Entonces esto nos hace que revisemos nuestra tasa de crecimiento alrededor del 4%, una reducción de medio punto porcentual por las condiciones que les he presentado, con un intervalo de confianza, ¿verdad?, que puede ir más o menos, ¿verdad? Pero el eje de nuestra proyección alrededor del 4%, teníamos un 4,5%, así que más o menos esas son las proyecciones que tenemos para el 2015. Finalmente, como ustedes saben, siempre presentamos un capítulo especial sobre algún tema en particular de la economía. En este caso, hemos abordado el tema de lo que se llama el empleo formal o el empleo pleno. El empleo pleno significa una persona que trabaja como mínimo 40 horas a la semana y que gana más que el mínimo legal. Otras personas lo conocen mejor como el empleo formal, pero esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conseguir un empleo pleno? El que tiene empleo pleno ahorita, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus características de educación, demográfica, de edad, etaria, de estado civil, etcétera, que hacen que esta persona tenga una mayor probabilidad de tener un empleo formal? Y miren ustedes, hemos incluido en este informe algo nuevo, que es una infografía, que la pueden abrir, está un poco ahí escondidita, pero los invito a que la vean en detalle. Pero básicamente
si nosotros vemos el empleo pleno como la meta a seguir en una carrera, el combustible para llegar a esa meta puede ser la educación. Entonces, hicimos un análisis de regresión y vimos el efecto de la educación sobre el empleo pleno, tomando como medida de comparación una persona con 0 años de educación. Es decir, alguien que tiene 0 años de educación versus alguien que tiene primaria completa, secundaria completa, universidad, una maestría o un título técnico. La persona que tiene la primaria completa tiene un 7% mayor de probabilidad que alguien con 0 nivel de educación. Hay un errorcito que se nos saltó un 0 ahí, en realidad el que está en la filmina es el correcto, es 0.07, un 7% mayor de probabilidad, y esto nos lleva a la reflexión de que hoy en día, y esto en el análisis pasado que ha hecho Hauke Mas con relación a la rentabilidad de la educación, resulta de que la educación primaria no tiene tanto rendimiento porque se ha masificado bastante, y esto lo confirma también este estudio que estamos usando, dicho sea de paso, la encuesta continua de hogares de 2009 al 2012, una encuesta que realiza el gobierno y que tiene una información riquísima sobre la situación del empleo y de los hogares. Entonces vemos un rendimiento relativamente bajo de la primaria. Cuando ya la persona tiene la secundaria completa, aumenta en 40% la probabilidad de tener un empleo pleno. En los técnicos, 1.25, 2.07 y 2.3 veces más probabilidades que alguien sin educación formal. Universitario, fíjense ustedes, casi 4 veces, y la maestría, porque había personas con maestrías en la encuesta, vimos de que la probabilidad era mucho más alta, 5.4 veces, si se compara con alguien sin educación formal. De tal manera que la educación, ¿verdad?, un impacto, esto es intuitivo, ¿verdad?, pero lo interesante del estudio es que te da el orden de magnitudes. Otra cosa interesante es la edad. La edad en los grupos jóvenes, ¿verdad?, de 15 a 25 años no aparece mucho el trabajo formal, sino cuando ya nos vamos acercando a los 40, 45 años, la persona tiene mayor probabilidad de tener un empleo formal. El empleo formal o pleno tiene una desproporcionalidad bien fuerte por género. Un 32% de hombres tienen probabilidad de tener un empleo pleno y las mujeres un 13.5%. Obviamente las obligaciones en el hogar están pesando en esto. Cuando se ve por situación laboral, el divorciado es el que tiene mayor probabilidad de tener un empleo pleno. Esto son los datos, hay que presentarlos, ¿no? O sea, realmente la única explicación que yo le he dado a esto, y por favor no hay ninguna recomendación de política de esto, ¿verdad?, de que haya que divorciarse, ni mucho menos, es que hay que ver cuál es la edad promedio del divorciado. Si la edad promedio del divorciado es, y no sé, tal vez aquí podemos hacer una encuesta entre divorciados, si la edad promedio de divorciados anda alrededor de los 40 años, entonces está empezando más bien el efecto de la situación de edad en la que estamos, así que no nos entusiasmemos mucho. El casado, pero también tiene alta probabilidad, y la situación de viudez, ¿verdad?, es la más precaria para tener un empleo pleno. El empleo pleno es un tema más en el sector urbano que en el sector rural, y tener personas mayores, tener un adulto mayor, aumenta la probabilidad en un 13%, o disminuye la probabilidad de un 13% de no tener un empleo pleno. En cambio, tener un niño menor de 4 años la aumenta la oportunidad de tener un empleo pleno, tal vez porque la persona busca más activamente algún trabajo. Algunas recomendaciones sobre esto, ¿verdad?, están más detallados en el informe, pero algunas recomendaciones: la importancia de políticas de educación y equidad de género en el tema del mercado laboral, porque se mira una desigualdad bastante fuerte. Promoción de centros de cuidado infantil, ¿verdad?, para promover que las mujeres, sobre todo, que atienden muchas labores en el hogar, puedan subcontratarlas y buscar un trabajo pleno.
opciones de trabajo de medio tiempo también. Esto es algo que lo hemos resaltado continuamente, tratar de ver cómo se puede tomar en cuenta esta gran cantidad de gente que no trabajan las 40 horas, pero que hacen un trabajo muy continuo de manera parcial y que tal vez no suman las 40, pero en la práctica, mientras está haciendo el trabajo, sí lo está haciendo de manera plena, ¿verdad? Tratar de acomodar la legislación laboral en el tema del trabajo de medio tiempo, promover empleos jóvenes y levantamiento y publicación de encuestas sobre el uso del tiempo. Eso es básicamente lo que tenía que presentarles. Yo quiero agradecer, quiero solamente hacer unos breves comentarios agradeciendo enormemente que está Ovidio aquí con nosotros. Muchas gracias, señor presidente del banco, de acompañarnos. Esta es su casa para poder ver, ¿verdad?, temas de economía y realmente te agradezco la presencia. La pregunta que algunos de ustedes podrán tener sobre este debate sobre el tema de cuentas nacionales. Yo creo, lo veo de la siguiente manera. En el informe anual que presentó el banco del 2014, que incluía, lo presentó el 2015, que incluía el 2014, se vio una serie de variables que, si uno las ve hacia atrás, sufren algunos cambios. Algunos de ellos, los más visibles, fueron el de zona franca. Hace 2 semanas el banco nos invitó gentilmente a una explicación donde nos dieron en detalle cómo efectivamente cada una de las variables de zona franca fueron modificadas para incluir variables como, por ejemplo, los informes de la DGA, con mayor precisión la importación del sector, y efectivamente salía de que el valor agregado de zona franca se había reducido, las importaciones estaban ahora en el nuevo informe un poco más altas y las exportaciones un poco más bajas, y eso pues trajo obviamente un cambio importante en este sector que se está convirtiendo, ¿verdad?, en el exporta zona franca el 50% de las exportaciones totales. Pero en el informe también existen una serie de variables, como por ejemplo otras inversiones, el sector azúcar, comercio, transporte, que también sufrieron modificaciones, y en la reunión del banco nosotros les pedimos, ¿verdad?, de que a la luz de estos cambios sería bueno explicarla en mayor detalle de temas metodológicos, porque se había hecho de una manera bien clara en el tema de zona franca, pero que faltaba el resto de las variables para poder tener una mejor imagen de qué era lo que estaba ocurriendo. Y por eso fue que nosotros suscribimos un comunicado en el cual decimos, ¿verdad?, de que tenemos de que entendemos del proceso de revisión y que esperamos que los cambios metodológicos, estoy leyendo del comunicado, esperamos que los cambios metodológicos de revisión de serie en el futuro puedan ser explicados de manera oportuna. Creo que es bien para todos, es bien para el país, bien para que estas metodologías puedan ser explicadas, y aprovechar la presentación de la consulta del artículo 4 con el Fondo Monetario, que viene pronto, para que todos estos cambios metodológicos, que algunos son importantes, puedan ser explicados en mayor detalle. El presidente del banco dijo que efectivamente eso es un proceso en revisión, eso lo mencionó en la conferencia de prensa, y que conforme se vayan dando estas explicaciones o dando estos cambios, se van a dar las explicaciones conforme se vayan cerrando los datos, pero que esto es un proceso continuo. Pues entonces nosotros, lo que quiero reiterar aquí es de que vemos el proceso como un sistema de mejora, pero que creemos también que es sumamente importante la explicación oportuna de estos cambios para estar bien seguros de que los cambios son los metodológicamente correctos, y teniendo al Fondo Monetario como asesor, pues más aún puedes tener más confianza en el proceso. Pues así que yo le agradezco a Ovidio, ¿verdad?, la explicación que nos dio en ese momento, y esperamos siempre, ¿verdad?, tener ese tipo de comunicación con el banco para poder mejorar el sistema de información, que, como ustedes pueden ver, para nosotros es de mucha utilidad. Así que muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián, por esta presentación, y agradecemos también la presencia de todos nuestros invitados. Gracias.